venido a la Sagrada Asamblea del bendito día de expiación. Espero que todos los miembros de Sion reciban la gran gracia de expiación dada por Dios. Reciban abundantes bendiciones de la fiesta. También, en este culto de la tarde, sigamos pensando en la profunda gracia de Dios y en su infinita compasión al expiar nuestros pecados. ¿Cómo creció tan rápidamente la fe de la Iglesia primitiva? El Evangelio prosperó en gran manera porque los santos comprendieron completamente el sacrificio de Cristo que murió en la cruz. Tomémonos un tiempo para estudiar este asunto. El título del sermón de hoy es ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Vayamos a Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo comprendió el profundo amor y sacrificio que Cristo mostró mediante su sacrificio en la cruz. Veamos el versículo 33, cómo Pablo declaró con vehemencia a los santos de Roma que nada puede separarnos del amor de Cristo. Veamos Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En su epístola a la Iglesia en Roma, el apóstol Pablo confesó su fe en Dios, escribiendo: ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya que los santos comprendieron profundamente el significado del sacrificio de Cristo en la cruz, pudieron guardar su fe hasta el final, a pesar de la fuerte persecución, oposición y difamación del Imperio Romano. ¿No es cierto? Los santos de la Iglesia primitiva comprendieron el santo amor de Dios que derramó su sangre en la cruz. Veamos qué camino recorrieron teniendo tal mentalidad y fe. Vayamos a Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, versículo 22, está escrito: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pese a las dificultades y al peligro de ser encarcelado, Pablo no sucumbió, sino que superó todo para predicar el Evangelio. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo pudieron los santos de la Iglesia primitiva tener semejante fe? Necesitamos entender qué estaba detrás de esa fe y la motivaba. Vayamos a Hechos, capítulo 21. Veamos el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto,
le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En los capítulos 20 y 21 de Hechos, podemos ver un poco de la actitud y mentalidad de los santos de la iglesia primitiva al llevar a cabo la misión dada por Cristo. ¿De dónde salía esa fe y esa mentalidad suya? ¿Cuál era la raíz de su fe? Si hubiesen predicado con el pensamiento, ya que los demás lo hacen, pues yo también, lo habrían dejado al cabo de poco. Pero los santos de la iglesia primitiva entendían completamente el sacrificio de Dios. Para expiar nuestros pecados, Dios vino a esta tierra, dejando atrás el trono celestial y toda su gloria, y sufrió el vituperio de la cruz. Aunque era poderoso para evitar todo eso, recorrió voluntariamente ese camino para salvarnos. Ya que comprendieron esta enorme gracia de Dios, los santos de la iglesia primitiva participaron apasionadamente en la misión de Cristo de salvar al mundo. Ninguna aflicción podía detener su ferviente fe. Fueron escarnecidos, puestos en prisión, atados con cadenas, apedreados e incluso muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Algunos fueron echados a los leones para ser devorados en el Coliseo romano. Otros fueron hechos antorchas humanas. Eran colgados de estacas, les vertían aceite encima y les prendían fuego desde los pies. Sufrieron toda clase de tormentos. Pero nada podía detener la fe de los santos de la iglesia primitiva. La razón era que todos ellos se dieron cuenta y entendieron completamente la profunda gracia del sacrificio de Cristo para expiación. Pudieron tener esa fe gracias a esa profunda comprensión. Una fe fingida no puede durar mucho. Por eso, primeramente, debemos darnos cuenta del amor de Dios y comprenderlo. Continuemos viendo Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos tener unos ojos que perciban correctamente a Cristo, que vino a salvarnos. Cuando entendamos la vida de sacrificio que llevó Cristo, podremos tener una fe como la de los santos de la iglesia primitiva. Nosotros también seremos capaces de seguir predicando el Evangelio de Dios, aunque haya situaciones desfavorables, persecuciones y pruebas. Continuemos con versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo con la cruz? La aceptó y soportó, porque era la única manera de salvar y redimir a sus hijos amados y otorgarles el perdón de pecados, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si la humanidad entendiese todo el sacrificio de Cristo descrito aquí, consideraríamos cualquier sufrimiento, aprieto o tribulación que se nos presentase como si no fueran tales. Para expiar nuestros pecados,
Padre y madre soportaron el padecimiento de la cruz para perdonar los innumerables pecados que cometimos en el cielo. Sufrieron en lugar de nosotros, como la realidad de todos los animales que fueron sacrificados durante 1500 años de la época del Antiguo Testamento. Si, a través de este día de expiación, nosotros también comprendemos el amor y sacrificio de nuestros padres celestiales, ¿no deberíamos ser capaces de hacer la misma obra que los santos de la Iglesia primitiva? ¿Por qué no íbamos a tener la misma fe que los santos de la Iglesia primitiva? Algunos solo imaginan una vida de fe fantasiosa basada en las escenas de la Biblia. Sin embargo, cuando se enfrenten con una situación real que ponga a prueba esta fe simulada, ésta se derrumbará completamente. Todos los santos de la Iglesia primitiva sentían gran orgullo al participar en el sufrimiento de Cristo y lo consideraban un gran honor. Se regocijaban en gran manera diciendo: ahora yo también soy tenido por digno de participar en el sufrimiento de Cristo. Continuemos con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice que el sufrimiento es la armadura de nuestra fe. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto significa que debemos abandonar el estilo de vida de los gentiles que antes llevábamos, ¿verdad? Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto nos enseña, ya que Cristo sufrió en la carne, armaos de la misma actitud. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. ¿De qué? De los padecimientos de Cristo. Cristo padeció para salvarnos. Por eso, debemos regocijarnos al participar del padecimiento de Cristo, que es por la salvación de aquellos que recibirán la verdad. Veamos versículo 13 de nuevo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí describe los varios sufrimientos que enfrentaremos al vivir en Cristo. Los que entienden el verdadero significado del amor de Cristo no consideran sufrimientos como sufrimientos.
Ninguna circunstancia puede impedir ni menoscabar su fe en lo más mínimo. Vayamos al capítulo 5. Veamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice que hará? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si participamos en los padecimientos de Cristo, podemos ser perfeccionados por medio de estos sufrimientos. Como dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso, según la medida de nuestra fe, se nos da temporalmente cierto sufrimiento. Cada vez que el apóstol Pablo enfrentaba sufrimientos, expresaba con vehemencia: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Ya que Pablo comprendió el gran amor de Dios y la enorme gracia de la expiación, estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Pablo confesó repetidamente su fe en Hechos, capítulos 20 y 21. También nosotros, vengan las adversidades y los problemas que vengan, no debemos considerarlos aflicciones. En lugar de eso, ¿no deberíamos pensar en los padecimientos que ha atravesado Dios? ¿Cuánto tiempo habrá padecido Dios para perdonar nuestros pecados? Todo ese dolor y tristeza debe de haber sido una carga muy pesada para llevar él solo. Lo que estoy atravesando ¿puede siquiera llamarse sufrimiento? Por eso, Pablo dijo a los santos de la iglesia primitiva: ahora debemos dejar lo que era de niño. Ya no debemos tener una fe infantil. Aunque éramos pecadores, Cristo no nos abandonó ni nos rechazó, ni nos dejó morir en nuestro pecado, sino que vino a la tierra, dejando su gloria y su trono del cielo para ser sacrificado en holocausto. Cada vez que consideramos este amor de Dios, debemos pensar: ¿quién soy yo para que Dios me conceda este gran amor y gracia? ¿Quién soy para que haya dejado la gloria del cielo y venido otra vez a la tierra para buscarme? ¿Cómo pudo tomar voluntariamente el peso de la cruz y vivir en agonía y en tristeza por mí? Por eso, Pablo dijo: ¿cómo podría traicionar el amor de Cristo? Aunque seamos amenazados con armas o venga una hambruna, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Cristo. Una vez que comprendamos este inmenso amor de Dios, podremos tener la fe de la que el mundo no es digno. Aunque uno trate de imitar a los santos de la iglesia primitiva, solo porque está escrito que ellos vivieron de tal manera, al cabo de poco se darán de bruces con la realidad. Por eso, primero necesitamos comprender el sublime e ilimitado amor y sacrificio de Dios. Veamos un último pasaje en 1 de Corintios, capítulo 13. En este día de expiación, recordemos todos los dolores, aflicciones, sufrimientos y tormentos que Dios soportó para expiar nuestros pecados, y pensemos en ello cada vez que nuestra fe se tambalee. No seamos sacudidos por tener una fe frágil, infantil
y por tener falta de comprensión, sino tengamos el corazón y la fe de decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y seamos los hijos de Sión que completen la última misión del Evangelio mundial. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, ¿cómo? Como niño. ¿Y cómo pensaba? Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué debemos hacer con lo que es de niño? Dejé todo lo que era de niño. Anteriormente, aunque estábamos en la fe, pasábamos nuestros días sin entender por qué debíamos creer en Dios o por qué teníamos que soportar las aflicciones, y sin conocer el amor de Cristo y la gracia de Dios. Pero, al comprender el amor de Cristo, hemos desarrollado la fe que puede decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando nuestra fe era infantil, hablábamos, pensábamos, actuábamos, juzgábamos y hacíamos todas las cosas como niños. Teniendo una fe errática e inmadura, no entendíamos por qué teníamos que venir a la iglesia, así que solo veníamos cuando alguien nos venía a buscar. Pero una vez que comprendamos el gran amor de Dios, no podemos tener una fe que dependa de otros. Cuando éramos niños en la fe, teníamos una manera infantil de pensar, de hablar y juzgar las cosas. Pero al entender el amor de Dios, renacemos como personas maduras. Si llevamos a cabo la obra del Evangelio y cuidamos de nuestros hermanos con un corazón lleno de amor de Dios, no nos cansaremos. Pero si tratamos de hacerlo sin tener ese corazón, se nos hará tan pesado y fastidioso que diremos, mis pies no se mueven. Se hace muy tedioso si tratamos de llevar nuestra vida de la fe simplemente imitando lo que hacen los demás. A través de esta sagrada fiesta del Día de Expiación, grabemos una vez más en nuestros corazones el gran y sublime amor que hemos recibido de Dios. Padre y Madre se sacrificaron en expiación por nuestros pecados, dejaron su glorioso trono del cielo por nosotros y nos concedieron esta gracia tan inmensa, aunque no hacíamos más que pecar interminablemente. ¿Habrá algo que podamos hacer por Padre y Madre para retribuirles por todo esto? Ya que Dios quiere que todos se arrepientan, espero que nosotros, como pecadores arrepentidos, guiemos a la humanidad al arrepentimiento, poniendo todo nuestro corazón y esfuerzo en guiar a otras almas al arrepentimiento. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.